Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. La verdad es que en la práctica clínica diaria nos enfrentamos a una auténtica avalancha de investigación. Es un bombardeo constante de artículos. Entonces, ¿cómo navegamos este mar de información para tomar decisiones que de verdad estén basadas en la mejor evidencia? Bueno, para eso necesitamos herramientas de síntesis de la más alta rigurosidad. Y hoy, precisamente, vamos a desentrañar la arquitectura de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Este es el recorrido que vamos a seguir para, juntos, dominar estas herramientas que son absolutamente esenciales. Muy bien, empecemos por lo fundamental. ¿Por qué decimos que las revisiones sistemáticas están en la mera cúspide de la pirámide de evidencia? Piénsenlo así. Una revisión narrativa tradicional puede ser muy subjetiva, casi como contar una historia seleccionando los capítulos que más nos gustan. En cambio, una revisión sistemática es completamente diferente. Aplica el rigor del método científico para interrogar a toda la literatura disponible con un proceso diseñado explícitamente para minimizar sesgos. Es, en esencia, la ciencia de la síntesis. Y esta cita de Cook y su equipo, de verdad que lo resume todo. Es casi una declaración de principios. La clave aquí, y esto es fundamental, no está en una selección, conveniente de estudios que apoyen una idea preconcebida. No. Se trata de un ensamblaje sistemático, una evaluación crítica de toda la evidencia relevante que exista sobre el tema. El objetivo final, llegar a una conclusión que sea objetiva, que se pueda reproducir y sobre todo que sea totalmente transparente. Ok, y justo aquí es donde entra en juego el metaanálisis. Pero mucho ojo, es importantísimo entender que no son lo mismo, no son sinónimos. La revisión sistemática es el proceso completo, es todo el marco metodológico, el chasis, por así decirlo. El metaanálisis, en cambio, es el motor, una herramienta estadística potentísima que podemos usar dentro de esa revisión para, ahora sí, combinar matemáticamente los resultados. Esto nos da una estimación del efecto que es mucho, pero mucho más precisa que la de cualquier estudio por sí solo. Toda investigación que se precie de ser robusta necesita cimiento sólido, ¿cierto? Bueno, en el mundo de las revisiones sistemáticas, ese cimiento inamovible es el protocolo. Pensemos en él como los planos de un edificio. Es un documento que se define a priori, es decir, antes de empezar, y que detalla absolutamente cada paso que se va a seguir, desde cómo se formula la pregunta hasta cómo se analizarán los datos. ¿Y por qué es tan importante? Para garantizar la transparencia y, sobre todo, para evitar la tentación de que los resultados que vamos encontrando influyan sobre el método. Las reglas del juego se establecen desde el principio. Y todo este proceso se puede resumir en un mnemónico bastante útil y elegante, las 6A. Cada una de estas A representa un paso crítico, que además construye sobre el anterior. Es como nuestro mapa de ruta. Así que, sin más, vamos a empezar a diseccionar los primeros componentes de esta arquitectura. Todo, absolutamente todo, comienza con ask, con preguntar. Y no es cualquier pregunta. Una pregunta de investigación bien definida es la brújula que va a guiar todo el proyecto. Para lograr esa claridad, utilizamos el formato PICOTS, que es el estándar de oro. Nos obliga a ser súper específicos sobre la población, la intervención que nos interesa, con qué la vamos a comparar, qué resultados o outcomes vamos a medir, en qué marco de tiempo o time frame y con qué diseño de estudio o study design. Y como pueden ver en esta tabla, su versatilidad es increíble. Se aplica a preguntas de terapia, de diagnóstico, de pronóstico, de lo que sea. El segundo paso es access, acceder a la información. Y aquí la palabra clave es exhaustiva. La búsqueda tiene que ser sistemática, reproducible. Esto no es solo buscar en Medline y ya, significa ir mucho más allá. Buscar activamente lo que llamamos literatura gris, tesis, resúmenes de congresos, incluso contactar autores para encontrar estudios no publicados. ¿Por qué tanto esfuerzo? Para combatir un fantasma muy peligroso, el sesgo de publicación. Si solo incluimos estudios con resultados positivos, que son los que más fácil se publican, corremos el riesgo de llegar a una conclusión totalmente sesgada, de creer que un tratamiento es una maravilla, cuando en realidad no lo es. Bien, ya que hemos recuperado todo ese universo de estudios potenciales, entramos a las fases de asimilar y evaluar. Aquí es literalmente donde la revisión sistemática se pone su bata de inspector de control de calidad. Vamos a filtrar los estudios que de verdad nos sirven y, lo que es aún más importante, vamos a juzgar su calidad, su validez interna. El proceso de asimilación es como un embudo, un filtrado por etapas. Y esto es crucial. Exige la participación de por lo menos 2 revisores independientes trabajando a ciegas. Esto no es negociable, es para garantizar la objetividad. Se empieza con miles de títulos, de ahí se pasa a cribar los resúmenes, y finalmente a la lectura de los textos completos de los que sobrevivieron. Y solo ahí se aplican de forma súper rigurosa los criterios de elegibilidad que definimos con nuestra pregunta PICOTS.
Y por supuesto, cada estudio que se excluye debe tener una razón clara y documentada. Y ahora sí, llegamos a un paso absolutamente crucial: appraise, o evaluar. Que un estudio haya pasado el filtro de inclusión no significa que sea perfecto. No todos son iguales metodológicamente. Así que ahora toca, digamos, levantar el capó y revisar el motor de cada uno. Es imperativo evaluar el riesgo de sesgo, es decir, qué tan probable es que fallas en su diseño o en su conducción hayan provocado que los resultados se alejen de la verdad. Y que quede claro, esta evaluación no es una opinión, no es subjetiva. Para esto tenemos una caja de herramientas estandarizadas y validadas, con una herramienta específica para cada tipo de estudio. Para los ensayos clínicos aleatorizados, el estándar de oro es la herramienta ROB2 de Cochrane, que revisa dominios clave como la aleatorización o el cegamiento. Para estudios observacionales, usamos escalas como Newcastle-Ottawa o Robbins-E, que se enfocan mucho en el control de factores de confusión. Cada herramienta nos da un checklist para diseccionar exactamente dónde y cómo el sesgo pudo haberse colado. Muy bien, ahora llegamos a la fase de Analyze. Ya que extrajimos los datos de los estudios que pasaron nuestro control de calidad, los que tienen bajo riesgo de sesgo, es momento de hacer la síntesis, de ver el panorama completo. Y cuando los estudios son lo suficientemente parecidos, tanto conceptual como metodológicamente, aquí es donde el metaanálisis brilla. Nos permite combinar sus resultados para obtener una estimación global del efecto con un poder estadístico que es, simple y sencillamente, inmenso. Y la representación gráfica por excelencia de un metaanálisis es esta: el Forest Plot. Lo sé, a primera vista puede parecer un poco intimidante, ¿verdad? Pero créanme, es una de las visualizaciones de datos más eficientes y poderosas que tenemos en medicina. Cada línea, cada punto cuenta una parte de la historia. Así que vamos a deconstruirlo pieza por pieza para que aprendamos a leerlo con fluidez. Antes que nada, una decisión clave: el modelo estadístico. Tenemos dos opciones principales. El modelo de efectos fijos parte de una suposición muy fuerte: que todos los estudios están midiendo un único efecto verdadero, una sola verdad universal. En cambio, el modelo de efectos aleatorios, que suele ser más conservador y francamente más realista en la clínica, asume algo diferente: que el efecto verdadero puede variar un poco de un estudio a otro. Y esto tiene sentido, ¿no? Por diferencias en las poblaciones, en las intervenciones, no solo por el azar. Ahora, enfoquémonos en el protagonista de este gráfico, el diamante. Este es el resultado final. Representa el promedio ponderado de todos los estudios. ¿Y qué significa ponderado? Que los estudios más grandes y precisos, los que tienen más peso, jalan más fuerte el resultado. El centro del diamante nos da la mejor estimación puntual del efecto combinado, y su ancho horizontal, es el intervalo de confianza del 95%, que nos dice qué tan precisa es esa estimación. Perfecto. Ahora veamos este numerito de aquí abajo, el estadístico I cuadrado. Este valor mide la heterogeneidad. En otras palabras, nos dice qué tanto los estudios están cantando la misma canción. Un I cuadrado de 67%, como en este ejemplo, nos indica que hay una heterogeneidad sustancial, o sea, que la variabilidad que vemos entre los resultados de los estudios no se debe solo al azar. Y esto no es un detalle menor, es una bandera roja que nos obliga a detenernos e investigar por qué hay tanta inconsistencia. Entonces, juntando todas las piezas del rompecabezas, el diamante está claramente a la derecha de la línea de no efecto, lo que favorece a la opción B. El riesgo de falla terapéutica parece ser un 29% mayor con la opción A. Pero, momento, aquí viene el gran pero. Ese I cuadrado del 67% nos grita que la historia no es tan simple. No podemos simplemente decir, B es mejor y ya. La heterogeneidad es alta y es nuestra obligación explorarla, quizá con análisis de subgrupos o metaregresión, antes de atrevernos a generalizar este resultado. Hemos llegado al último paso, y en mi opinión, el más desafiante de todos: aplicar. Porque de nada sirve toda esta rigurosidad metodológica si no somos capaces de trasladar las conclusiones, de forma inteligente y muy crítica, a la práctica clínica. Aquí es donde la ciencia se encuentra con el arte de la medicina, con el paciente que tenemos enfrente. Y para poder aplicar bien, hay un concepto que tenemos que tener tatuado en la mente: la diferencia entre eficacia y efectividad. Piénsenlo así: la eficacia es lo que vemos en el laboratorio de un ensayo clínico, en condiciones ideales, súper controladas. Nos dice si una intervención puede funcionar. Pero la efectividad es la pregunta del mundo real. ¿Esto de verdad va a funcionar en mis pacientes, con todas sus comorbilidades, su polifarmacia y su enorme variabilidad biológica? Y aquí está el punto clave de todo esto. La medicina basada en evidencia no es una receta de cocina, no es aplicar ciegamente el resultado de un metaanálisis. Es un banquito de 3 patas.
Una pata es la mejor evidencia científica que tenemos. La otra es nuestra pericia clínica, nuestra experiencia. Y la tercera, que es igual de importante, son los valores, las preferencias y las circunstancias de nuestro paciente. Si quitamos una pata, todo se cae. La decisión final se construye en la intersección de esas tres cosas, en una conversación. Muy bien, para ir cerrando, vamos a destilar los mensajes clave, los puntos que de verdad tenemos que llevarnos de toda esta metodología. Primero, la revisión sistemática es ciencia, no opinión. Aplica el método científico para reducir el sesgo al revisar la literatura. Segundo, su esqueleto, su guía, es el marco de las 6 A's. Tercero, el metaanálisis no es la revisión en sí, sino una poderosa herramienta estadística dentro de ella que nos da una estimación de efecto muy potente. Y por último, y quizá lo más importante de todo, nunca, pero nunca, apliquen los resultados de una revisión sin antes haberla leído críticamente, entendiendo sus métodos y, sobre todo, sus limitaciones. Es un prerequisito indispensable. Para quienes deseen profundizar aún más en este tema, en pantalla pueden ver las referencias clave que sirvieron de base para este análisis. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.